Durante muchos años, viví con un dolor sordo y persistente en el cuello. No era insoportable, pero siempre estaba ahí, a veces más fuerte, a veces más suave, pero nunca del todo ausente. Un recordatorio constante de que algo en mí se estaba endureciendo, como si los años no solo me hubieran arrugado la piel, sino también tensado los músculos, uno por uno. Probé de todo. Lo primero fueron los analgésicos que me recetó el médico. Funcionaban, sí, pero solo por unas horas. Luego vino la fisioterapia, las sesiones de masajes, los ejercicios con banda elástica, el calor seco por las noches. Incluso intenté cambiar de almohada 3 veces, pero nada lograba un cambio real. Y cada día al despertar, ahí estaba de nuevo ese dolor, justo al girar la cabeza hacia la izquierda. Llegué a pensar que era parte natural del envejecimiento. Es normal a tu edad, me decían algunos, pero algo en mí se negaba a aceptar que sentir dolor fuera parte de vivir. Y entonces ocurrió algo curioso. En una conversación casual, una amiga me habló de un aceite que usaba su madre, un remedio natural, suave, que aplicaba cada mañana en la base del cuello. No prometía milagros, solo alivio. No tenía nada que perder, así que lo intenté. Unas gotas cada mañana, con calma, sin prisas. Y lo que sucedió en los siguientes 7 días me dejó completamente sorprendido. Hoy quiero contarte esa historia, porque a veces la solución no está en lo complejo ni en lo caro. A veces está en lo que ignoramos por parecer demasiado simple. Y ese aceite, olvidado por muchos, fue la llave que me devolvió la libertad de moverme sin miedo. ¿Tú también sufres de dolor en el cuello o en la espalda? ¿Cuántos años tienes y desde dónde me estás escuchando? La historia del dolor. ¿Cómo empezó todo? Recuerdo con claridad el día en que todo comenzó. No fue una caída ni un accidente. No hubo un momento dramático. Simplemente me desperté una mañana con una rigidez en el cuello, como si lo hubiera dormido en mala posición. Pensé que se pasaría con un poco de calor y algo de movimiento. Pero no fue así. Pasaron 2 días, luego una semana. El dolor no solo seguía, sino que comenzó a extenderse hacia los hombros y la parte alta de la espalda. Al principio lo atribuí a la almohada o a la silla del comedor, donde suelo pasar horas leyendo o escribiendo. Cambié de silla, probé con un cojín ergonómico, incluso me puse una toalla enrollada detrás del cuello. Nada parecía aliviarlo de verdad. Fui al médico. Me dijeron que era tensión muscular, algo muy común a mi edad. Me recetaron pastillas para el dolor y un relajante muscular. Las tomé con disciplina. El dolor disminuía unas horas, pero siempre volvía. Luego vinieron las sesiones de fisioterapia. Me ayudaron, sí, pero el efecto era tan breve como el tiempo entre una sesión y otra. El dolor se volvió parte de mi rutina. Me despertaba con él. Me acompañaba durante el desayuno. Se intensificaba si pasaba mucho tiempo sentado. No podía girar la cabeza con naturalidad, ni mirar hacia atrás sin sentir ese tirón incómodo. Dejé de manejar por un tiempo y comencé a evitar ciertos movimientos por miedo a que empeorara. Y entonces llegó la frustración. Esa sensación de estar haciendo todo bien, pero sin obtener resultados. Me cuidaba, me alimentaba bien, intentaba moverme, y aún así tenía que vivir con esta incomodidad constante. Me lo pregunté muchas veces. ¿Será que este dolor ya vino para quedarse? ¿Será que tendré que aprender a convivir con él como quien se acostumbra al frío o al ruido de la ciudad? Y la respuesta, en ese momento, parecía ser que sí. Pensé que tendría que vivir así para siempre. Los efectos del dolor en la vida diaria. El cuello. Qué parte tan pequeña, ¿verdad? Uno no le presta demasiada atención, hasta que deja de funcionar como debería. Entonces te das cuenta de cuántas cosas dependen de él. Girar la cabeza, leer, conducir, dormir, mirar de reojo a alguien que te habla. Pequeños gestos, tan cotidianos, que solo echas en falta cuando se vuelven imposibles. Para mí, lo más difícil fue manejar. Siempre he sido independiente. Me gusta hacer mis propios mandados,
visitar a mis amigos, salir a tomar un café por la mañana. Pero con ese dolor, girar la cabeza para mirar los espejos era una tortura. No sentía seguridad. Así que dejé de salir, primero en auto, luego a pie, y sin darme cuenta, me fui quedando en casa más de lo que quería. También empecé a dormir mal. Me acostaba con una incomodidad que no desaparecía. Me despertaba en mitad de la noche porque el cuello se tensaba con cualquier movimiento. Intentaba encontrar una posición cómoda, pero siempre había una presión, una molestia, una especie de nudo que no se deshacía. Pasaban las noches, y el descanso se volvía un lujo que mi cuerpo ya no conocía. Y cuando uno no duerme bien, todo se ve más gris. Perdí paciencia. Me irritaba con facilidad, incluso con quienes más quiero. No tenía ganas de conversar. Me molestaban los ruidos, las visitas largas, el teléfono que sonaba. La incomodidad se volvió un filtro a través del cual miraba el mundo. Empecé a decir que no podía ir, que otro día mejor. Y así, poco a poco, me fui alejando. Dejé de asistir a reuniones, de caminar con mis vecinos, de aceptar invitaciones. El dolor me hizo invisible, y también me hizo invisible a los demás. Porque cuando uno se aísla, el mundo no tarda en seguir su camino sin ti. Y es ahí donde entendí algo que nunca había pensado antes. Nadie imagina cuánto puede afectarte algo tan pequeño como el cuello. Hasta que lo sufres. No es solo una parte del cuerpo, es una bisagra entre la cabeza y el corazón. Y cuando esa bisagra se atasca, todo en ti se vuelve más difícil. Mi búsqueda de soluciones naturales. Después de meses, o quizás fueron años, de probar pastillas, masajes y ejercicios sin mucho éxito, empecé a sentir una especie de fatiga. No solo era el dolor, sino el cansancio de intentar cosas que no funcionaban. Me molestaba tener que depender de medicamentos todos los días. Había leído los efectos secundarios en las cajas, escuchado las advertencias del médico, somnolencia, presión baja, problemas digestivos. Empecé a pensar si no estaría tratando el síntoma sin ir a la raíz del problema. Si quizás estaba tapando el dolor, en lugar de escuchar lo que el cuerpo me estaba queriendo decir. Así fue como decidí hacer una pausa. Dejar de sumar cosas sin sentido y empezar desde otro lugar. Un lugar más simple, más natural. Comencé a leer, a buscar información por mi cuenta. No en páginas raras ni en promesas mágicas, sino en testimonios de personas como yo. Gente que había sentido lo mismo y que había logrado mejorar sin necesidad de llenar su cuerpo de químicos. Fue como abrir una puerta a un mundo que siempre estuvo ahí, pero que nunca había mirado con atención. También hablé con amigos. Uno me recomendó una almohada de trigo. Otro me habló de estiramientos suaves con una pelota de goma. Pero hubo una conversación en particular que cambió algo en mí. Una amiga de la infancia, con quien hablo de vez en cuando, me contó una historia sobre su madre. Me dijo que cada mañana, su madre, una mujer de manos sabias y costumbres antiguas, se aplicaba unas gotas de un aceite natural en el cuello. Lo hacía con calma, como parte de un pequeño ritual. Decía que era su forma de empezar el día sin rigidez ni dolor, que ese aceite la había acompañado durante años, como un secreto heredado de sus propias abuelas. Al principio lo tomé como una historia más, pero esa noche, al acostarme, la imagen de esa mujer aplicándose el aceite no se me iba de la cabeza. Había algo en esa escena, algo cálido, tranquilo, sencillo, algo que no podía ignorar. Y entonces me dije, ¿por qué no probar? ¿Qué podía perder? Si algo tan natural había funcionado por generaciones, tal vez no era tan absurdo como parecía. ¿Qué es el aceite esencial y por qué decidí probarlo? Al día siguiente, con esa conversación aún rondándome la cabeza, me acerqué a una pequeña tienda natural del barrio. No iba con grandes expectativas, solo quería ver, preguntar, escuchar. La mujer que me atendió era de esas personas que no te apuran, que te miran a los ojos cuando hablas y que te explican con paciencia, como si supieran que uno llega ahí buscando algo más que un producto. Le conté sobre mi dolor en el cuello, sobre mi edad, sobre cómo ya había intentado casi de todo.
Ella me habló de varios aceites esenciales. Me explicó que, a diferencia de los aceites comunes, estos se obtienen directamente de las plantas, concentrando su aroma, su energía y sus propiedades curativas. No tenían nada mágico, me dijo, pero sí muchas generaciones de historia. Me recomendó especialmente 4: lavanda, eucalipto, romero y menta. Cada uno con una característica distinta. La lavanda, por ejemplo, es conocida por sus efectos relajantes, ideal para calmar tensiones y ayudar a dormir mejor. El eucalipto ayuda a desinflamar y a mejorar la circulación. El romero estimula los músculos, los activa. Y la menta, esa tiene un frescor casi inmediato, como una caricia que alivia y despierta a la vez. Me sugirió que empezara con uno solo, mezclado con un aceite base, como el de almendra o coco, para evitar irritaciones. Me dio las indicaciones claras: unas gotas en la palma de la mano, frotar suavemente y aplicar con movimientos circulares justo en la zona donde aparece el dolor. Salí de la tienda con un pequeño frasco de aceite de lavanda, sintiéndome un poco escéptico, pero también curioso. Era una curiosidad tranquila, sin urgencia. Como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera dispuesto a probar algo sin esperar resultados inmediatos. Algo dentro de mí ya intuía que lo importante no era solo lo que el aceite podía hacer, sino el gesto de cuidarme, de volver a mí. Esa noche, antes de dormir, lo miré sobre la mesa de luz, tan simple, tan pequeño. Me froté el cuello con unas gotas, con movimientos lentos, como me habían indicado, y pensé: ¿qué tengo que perder? Y fue ahí, sin saberlo, cuando empezó el cambio. ¿Cómo lo apliqué? Mi rutina matutina. Desde el primer día decidí que no lo haría con prisa. Si había algo que había aprendido a estas alturas, era que el cuerpo responde mejor cuando uno lo trata con paciencia, con presencia, con cariño. Apenas me levantaba, antes incluso de hacer la cama o preparar el desayuno, me tomaba unos minutos solo para mí. Encendía una luz tenue en la habitación, abría la ventana para dejar entrar un poco de aire fresco y me sentaba en el borde de la cama, con el frasquito de aceite en la mano. Giraba la tapa con cuidado, como si ese pequeño gesto ya marcara el comienzo de algo diferente. Vertía unas pocas gotas en la palma de la mano, no más de 3 o 4, y las frotaba entre ambas manos para calentar el aceite con el calor de mi piel. El aroma empezaba a desprenderse de inmediato. Era suave, envolvente, casi como una señal para que todo se fuera calmando por dentro. Luego, con movimientos lentos y circulares, comenzaba a masajear la base del cuello. A veces usaba solo los dedos, otras la palma entera. No era cuestión de fuerza, sino de atención. Sentía cómo los músculos, al principio tensos por la noche, empezaban a ceder poco a poco. Era como si el cuello, al fin, pudiera soltar ese peso invisible que arrastraba desde hacía tanto tiempo. Me concentraba en la respiración. Inhalaba profundo por la nariz, dejando que el aroma llegara hasta el pecho. Sostenía el aire unos segundos y exhalaba lentamente. No lo hacía por técnica ni por costumbre, sino porque mi cuerpo lo pedía. Respirar así me ayudaba a centrarme, a estar presente en ese instante y no en todo lo que tenía que hacer después. A veces, mientras hacía ese masaje, cerraba los ojos. Pensaba en cosas simples, en el calor del sol en la cara, en el sonido de los pájaros afuera, en lo mucho que uno se olvida de agradecer cuando tiene salud. Ese momento, ese pequeño ritual, se volvió mío, como si cada mañana fuera una oportunidad de empezar mejor que el día anterior. No era solo un aceite, era un recordatorio diario de que merezco sentirme bien, de que el cuidado personal no es vanidad ni lujo, es una forma de respeto hacia uno mismo. Y ese respeto, en mi caso, comenzaba cada día con unas gotas y unos minutos de silencio. Lo que sentí el primer día y los siguientes. El primer día no esperé demasiado. Ya había pasado por demasiadas decepciones como para ilusionarme de golpe. Pero aún así,
Cuando terminé de aplicar el aceite aquella mañana, algo en mí se sintió distinto. No fue un alivio milagroso, ni un cambio repentino. Fue algo más sutil. Sentí calor. Una calidez muy localizada, como si el cuello se aflojara apenas un poco. No era solo la temperatura del aceite, era una sensación interna, como si la tensión se diera 1 milímetro. Me quedé quieto unos segundos, solo observando esa sensación. No era mucho, pero era más de lo que había sentido en semanas. Al día siguiente, repetí el mismo ritual. Gotas, masaje, respiración. Ese segundo día fue parecido, pero con una diferencia. El alivio duró más. Noté que podía inclinar ligeramente la cabeza hacia un lado sin que se disparara ese tirón tan molesto. Algo se estaba moviendo, literal y simbólicamente. Al tercer día, la mejora fue evidente. No espectacular, pero sí real. Me sorprendí girando el cuello con mayor libertad, como si los músculos hubieran entendido que ya no necesitaban estar tan tensos. Fue la primera vez en mucho tiempo que pude mirar por encima del hombro sin contener el aliento. Seguí cada mañana con la misma constancia. No cambié nada más. No tomé pastillas, no hice ejercicios nuevos. Solo ese momento, ese aceite y esos minutos de atención plena. Y al séptimo día, ocurrió algo curioso. Estaba en la cocina preparando el café, y sin pensar, giré la cabeza para mirar el reloj de pared. Lo hice tan naturalmente, tan rápido, que no me di cuenta de inmediato. Fue al volver la mirada hacia adelante que me detuve. No había habido dolor. Ninguno. No una punzada, ni un tirón, ni siquiera una molestia leve. Me quedé inmóvil, como si necesitara confirmar que realmente había sucedido. Y entonces lo repetí. Volví a girar la cabeza. Nada. Era como si alguien hubiera apagado ese foco de dolor que me había acompañado durante tanto tiempo. Me senté con el café entre las manos, sin decir palabra. Sonreí en silencio. No era una cura mágica. Era el cuerpo diciendo gracias. Era la prueba de que, a veces, lo natural sí puede sanar. Si se le da el tiempo, la calma y el respeto que merece. ¿Qué dicen los expertos y por qué funciona? Después de aquella semana tan reveladora, sentí la necesidad de entender mejor qué era lo que estaba ocurriendo en mi cuerpo. No porque desconfiara del resultado, sino porque quería saber por qué algo tan simple había logrado lo que muchos tratamientos no pudieron. Así que me puse a leer. Pero esta vez, con otros ojos. Descubrí que los aceites esenciales no son un invento moderno ni una moda pasajera. Se vienen usando desde hace siglos en diferentes culturas, en Egipto, en la India, en Grecia. Antes de que existieran las farmacias, ya se usaban plantas, flores y hojas para aliviar el cuerpo y calmar la mente. Y aunque durante un tiempo se los vio como parte de la medicina alternativa, hoy muchos estudios les están dando el reconocimiento que merecen. No es magia, es ciencia. Y también sabiduría ancestral. Cuando aplicamos un aceite esencial sobre la piel, este penetra poco a poco gracias a su estructura molecular. No necesitas cantidades enormes. Solo unas gotas bastan para que los componentes activos atraviesen las capas superficiales y lleguen al tejido más profundo, justo donde se encuentra la tensión muscular. Muchos de estos aceites, como la lavanda, el romero, el eucalipto o la menta, tienen propiedades antiinflamatorias naturales. Ayudan a mejorar la circulación, a reducir la rigidez, a relajar los músculos contraídos. Incluso hay investigaciones que han demostrado que el aceite de lavanda, por ejemplo, disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Y cuando uno se siente menos estresado, el cuerpo responde soltando parte de esa tensión acumulada. Un estudio realizado en adultos mayores mostró que quienes usaban aceites esenciales con masajes suaves durante al menos una semana reportaban mejoras significativas en movilidad, sueño y estado de ánimo. No por placebo, sino por el efecto combinado de la sustancia y el gesto de autocuidado. Y es que no solo se trata de lo que contiene el aceite, sino de cómo se usa.
Aplicarlo con atención, dedicarte unos minutos al día, respirar su aroma, todo eso también influye. No se puede separar el cuerpo de la mente, ni el músculo de la emoción. Comprendí entonces que aquel pequeño frasco no era solo un remedio. Era una forma de reconectar con mi cuerpo, de ayudarlo sin agredirlo, de sanarlo sin someterlo. Y cuanto más leía, más convencido estaba de que lo natural, cuando se aplica con constancia y respeto, puede tener efectos profundos y duraderos. Otros beneficios inesperados. Lo curioso de todo esto es que yo empecé a usar el aceite con una sola intención: aliviar el dolor en el cuello. Pero lo que ocurrió fue más profundo, porque cuando el cuerpo empieza a soltarse, también se libera algo en el interior, como si al desaparecer el dolor, otras cosas, más sutiles, más invisibles, también encontraran su espacio para cambiar. Una de las primeras cosas que noté fue el sueño. Sin el malestar constante en la nuca, pude descansar mejor. Ya no me despertaba en mitad de la noche tratando de encontrar una postura cómoda. Dormía de corrido, sin sobresaltos, y al despertar, sentía algo que hacía mucho no sentía: ligereza. Esa mejora en el sueño me trajo menos estrés durante el día. Todo parecía fluir con más calma. Las cosas que antes me molestaban dejaron de parecer tan importantes. No es que mi vida cambiara por completo, pero yo empecé a vivirla de otra manera. Me sentía menos reactivo, más presente, más dispuesto a escuchar, a observar, a respirar con profundidad. Y también me encontré con algo inesperado: más energía por las mañanas. Empecé a levantarme con ganas, sin esa pesadez habitual. El ritual del aceite, que al principio era una rutina terapéutica, se volvió una especie de ancla emocional. Me recordaba que estaba haciendo algo bueno por mí, que estaba eligiendo cuidarme con constancia y cariño. Fue en uno de esos días, caminando por el barrio, cuando me di cuenta de lo lejos que había llegado. Había salido sin pensarlo 2 veces. Caminaba con la espalda erguida, los hombros sueltos y el cuello relajado. Me detuve un momento, miré hacia el cielo, uno de esos cielos limpios, sin nubes, que a veces damos por sentado, y sentí una gratitud tan profunda que tuve que quedarme quieto un rato. No solo se fue el dolor, volví a tener ganas de salir, de caminar, de mirar el cielo. Eso, para mí, fue el verdadero regalo. El aceite alivió mi cuello, sí, pero también me devolvió la alegría de las cosas simples. Y esa alegría, créeme, no se consigue en ninguna farmacia. Advertencias, cuidados y lo que debes saber antes de usarlo. Después de contar todo esto, siento que también tengo la responsabilidad de compartir algo igual de importante. No todo lo natural es inofensivo, y no todo lo que funciona para uno funcionará igual para otro. Por eso, si estás pensando en probar aceites esenciales para aliviar el dolor, ya sea en el cuello o en cualquier otra parte del cuerpo, hay algunas cosas que deberías tener en cuenta. Primero, no todos los aceites sirven para todos los cuerpos. Cada persona reacciona de forma distinta. Algunas pieles son más sensibles, otras más resistentes. Algunas personas tienen alergias que ni siquiera conocen. Por eso, lo más prudente es probar primero en una pequeña zona de la piel, como el antebrazo. Aplicar unas gotas diluidas y esperar al menos 24 horas. Si no hay picazón, enrojecimiento o irritación, se puede usar con más tranquilidad. Segundo, y esto es fundamental, nunca debes aplicar aceites esenciales directamente sobre la piel sin diluirlos. Estos aceites son muy concentrados, y aunque vengan de plantas, su potencia es real. Siempre hay que mezclarlos con un aceite portador, como el de coco, almendra, jojoba o incluso aceite de oliva. Basta con unas pocas gotas del aceite esencial en una cucharadita del aceite base. Eso no solo protege la piel, sino que permite que el masaje sea más suave y efectivo. También hay que tener cuidado con los aceites que compras. No todos los productos que dicen ser naturales lo son. Algunos tienen fragancias añadidas, alcoholes o conservantes que pueden dañar la piel. Lo mejor es buscar marcas confiables, productos puros,
preferiblemente con certificaciones o buenos comentarios de otras personas que los hayan usado. Y por último, aunque esto debería estar primero, si estás atravesando alguna condición médica importante, si tienes la piel muy sensible, si estás tomando medicación o simplemente si tienes dudas, lo mejor es que lo consultes con tu médico de confianza. No todos los doctores están familiarizados con el uso de aceites esenciales, pero al menos podrán decirte si hay algún riesgo en tu caso particular. Porque cuidar de uno mismo también es eso: informarse, escuchar al cuerpo y actuar con respeto. Yo no te estoy diciendo que abandones todo lo demás, ni que este aceite sea la solución universal. Solo comparto lo que a mí me ayudó, con humildad y con la esperanza de que, si lo haces bien, también pueda ayudarte a ti. Si algo he aprendido con los años, es que muchas veces las respuestas que buscamos no están donde solemos mirar. Estamos tan acostumbrados a buscar soluciones grandes, rápidas, inmediatas, que nos olvidamos del valor de lo simple, de lo cotidiano, de lo que no hace ruido pero transforma. Durante mucho tiempo pensé que solo una pastilla fuerte, una intervención externa o algo complicado podía aliviar el dolor que sentía. Pero fue un pequeño frasco, casi insignificante, lo que me devolvió el movimiento, el descanso y sobre todo, la esperanza. A veces lo que más necesitamos no está en una pastilla, sino en un pequeño frasco olvidado en un cajón. No quiero que pienses que esto es una fórmula mágica. No lo es. No me curé en un solo día, ni fue un cambio espectacular, pero fue un cambio real. Y eso, para quienes hemos vivido con dolor constante, significa mucho. Significa recuperar el control. Significa volver a confiar en que uno todavía puede sentirse bien, que todavía puede mejorar, aunque sea poco a poco. Por eso te hablo hoy, porque sé que tal vez tú también estás atravesando algo parecido. Ese malestar que no se ve desde afuera, pero que te acompaña todo el día. Esa sensación de que ya lo probaste todo y que nada sirve. Esa idea de que el dolor es parte de envejecer y que no hay nada que hacer. Pero no te rindas, porque siempre hay algo que puede ayudarte. A veces es un gesto pequeño, una rutina simple, un consejo compartido. Y otras veces es solo darte permiso para intentar una vez más, para creer que mereces estar mejor, que tu cuerpo, incluso ahora, puede responder si lo escuchas y lo cuidas. Hoy sigo usando ese aceite. No todos los días, no como un remedio, sino como un ritual, un recordatorio silencioso de que no todo está perdido, de que siempre se puede volver a empezar. Y si mi historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho pensar o querer intentarlo, entonces ya valió la pena contarla. Gracias por estar ahí, por escucharme hasta el final. Cuídate, trátate con cariño, y recuerda, a veces, lo más poderoso no es lo más complejo, sino lo más sencillo.